Hel, el inframundo nórdico. Gran parte de la información sobre la cultura vikinga se perdió con las personas encargadas de transmitirla. Los vikingos eran un pueblo de tradición oral, cuya historia era mantenida por los skölds, bardos escandinavos que recitaban los poemas épicos conocidos como sagas, y hasta su tardía y gradual conversión al cristianismo, no se comenzó una tradición escrita. No existía una iglesia vikinga central, puesto que el poblamiento era disperso y su panteón incluía numerosas divinidades. Por este motivo, cuando se analizan las sagas como fuentes principales de las doctrinas vikingas sobre el más allá, se halla una compleja panoplia de ideas. En palabras de la historiadora H.R. Ellis Davidson, en la tradición literaria nórdica no existe una imagen coherente sobre el destino de los muertos, simplificar excesivamente la postura sería falsificarla. Pese a ello, con la ayuda de los descubrimientos arqueológicos, podemos rescatar del caos los rasgos fundamentales de las actitudes de este pueblo ante la muerte y, en cierto modo, de su geografía del más allá. El precepto fundamental de castigo y recompensa por las decisiones morales o ideológicas tomadas en vida, esto es, el concepto de salvación y condena en el que hunden sus raíces tantos credos de todo el mundo, no existió en la cultura nórdica hasta la llegada del cristianismo. El poema Voluspa menciona un mundo de ultratumba de castigo llamado Nastron, donde las serpientes se arrastran por el suelo y cae veneno del techo. No obstante, la influencia del cristianismo resulta clara. El más famoso de los destinos de ultratumba es el Valhalla, pero existen otras alternativas menos conocidas que también se hacían cargo de una parte de los muertos. Así, por ejemplo, la diosa de la fertilidad de Asgard, Frey, recibía a las almas en su propio salón, Folkvang, pero las referencias son tan escasas que no disponemos de detalles descriptivos. Y, esporádicamente, hallamos alguna mención de un fin menos agradable. La muerte en el mar comportaba el riesgo de ser arrastrado al reino submarino de la giganta Ran, si bien las referencias son asimismo escasas. Sabemos que Ran y su también gigante marido Agir vivían en su espléndido salón bajo las olas en el fondo marino. Por lo que parece, Agir tenía un carácter benévolo, sin embargo, Ran era terrorífica, una personificación del mar antojadizo y letal, considerada responsable de arrastrar a quienes caían por la borda hasta sus tenebrosas profundidades. Según las creencias nórdicas, los gigantes como Ran eran los grandes enemigos de los dioses, y sería precisamente esa enemistad la que un día instigaría a Ragnarök, una catastrófica batalla en la que se esperaba que los dioses fueran derrotados. Aunque, como suele ocurrir con las predicciones apocalípticas, cuando se trata de proporcionar fechas concretas los detalles se muestran más bien confusos. Ran y su reino submarino de los muertos tenían un equivalente en la diosa Hel, la insensible hija de Loki y la giganta Angrboda cuyos hermanos eran el monstruoso lobo Fenrir y la serpiente gigante Midgard. Hel presidía inframundo subterráneo homónimo. Según la Edda Menor, Hel tiene una mitad de color negro azulado y la otra de color carne y es amenazadora y feroz. Sobre el lugar llamado Hel, podemos obtener más información gracias a las diversas descripciones de sus moradores halladas en fuentes islandesas posteriores y a los artefactos que se colocaban en los enterramientos con el fin de facilitar el tránsito final. Se trataba de un helador y sombrío reino cuyos moradores fueron, en un principio, las almas de los valientes y los cobardes por igual, si bien el mítico lugar evolucionó hasta convertirse en el destino de quienes morían de manera cobarde, es decir, no valerosamente en la batalla, como sombría contraposición del Valhalla. En el siglo XIII, Hel era ya un lugar que equivalía al infierno cristiano, un reino de desgracia, dolor y castigo. Los hombres malvados van a Hel y desde ahí al brumoso Hel, que está abajo, en el noveno mundo, escribe Snorri Sturluson, cronista islandés de principios del siglo XIII que también describe a los moradores de Hel como figuras fantasmagóricas y temblorosas cuya muerte fue deshonrosa, es decir, debido a la enfermedad o la vejez. Según el libro Grim Mismal de la Edda Mayor,
Hel es un gran salón ubicado bajo una de las 3 raíces del árbol de la vida Yggdrasil y, según Sturluson, sus murallas son extremadamente altas y sus puertas inmensas. Su salón se llama aguanieve helada, su plato hambre, escasez es su cuchillo, haraganería su esclavo, descuidada su sirvienta, fosa de obstáculos su puerta de acceso, enfermedad su lecho, alpaca reluciente su dosel. Sus confines también son interesantes, el Elvegr, plagado de personas que tratan de cruzar desde el mundo de los vivos, es una tierra fronteriza en la que la realidad se muestra difusa. En el breve poema El rey Brynhildar, Brynhild se encuentra, en su propio túmulo funerario, a una giganta muerta que avanza por el Elvegr en el carro ornamentado en el que había sido incinerada ceremonialmente en el mundo superior. Y en Baldrastraumar, Odín recorre el Elvegr para llegar al inframundo y explicarle a una difunta profeta las visiones que su hijo tiene de su propia muerte. Hel desempeñaría, asimismo, un papel durante el fin del mundo, puesto que, en parte, sería la coronación de un gallo rojo como las brasas, procedente de los salones de Hel, la que anunciara el comienzo de los acontecimientos de Ragnarök. No obstante, el poema más espectacular sobre Hel aparece más tarde en Voluspa, cuando finalmente se acerca Ragnarök y el mundo se prepara para ser desgarrado en pedazos por el titánico conflicto. Los muertos de Hel constituyen la tripulación de una flota de barcos fantasma comandados por Loki, que los dirige a la batalla final. Por mar desde el norte navega un barco. Con los habitantes de Hel, en el timón se yergue Loki. Al lobo siguen los hombres salvajes. Y con ellos el hermano de Bileist va. Difícil parece para el anfitrión de los caídos vadear el torrente salvaje, añade el autor del Grimnismal. Muchísimas gracias por ver este video y recuerden que próximamente estaremos conversando sobre el Jahannam, el infierno islámico, los inframundos mesoamericanos y el infierno bíblico, no se lo pierdan.